Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Es un placer saludarlos y orar al Señor para que nos siga guardando, ayudando, protegiendo y guiando en todo tiempo. Gracias, Señor mío, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y hoy nos tiene con salud y nos has guardado, Señor, de tanto peligro que existe en este momento, Señor amado. Esta pandemia tiene al mundo en una situación difícil, pero aquellos hijos de Dios que se saben guardar en obediencia y que tienen prontitud para obedecer tu palabra, Señor, tú los miras con esa bondad, con esa misericordia y te damos gracias por ello. Saludo a todos mis hermanos en Cristo, a toda la familia en Cristo, a todo aquel oyente de la palabra de Dios. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, de todos los oyentes, y te pido, Señor mío, que nos siga bendiciendo con tu presencia en todo tiempo. Gracias, Señor, porque hoy podemos pedirte también que nos dé la sabiduría y la inteligencia para con el estudio que estamos haciendo, y te damos gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos mirando los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. Y ya hemos visto que en estos requisitos se pide al Padre en el nombre de Jesús. También vimos que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. También como requisito que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y hoy vamos a ver que tenemos que ser también llenos de todo conocimiento. Vamos a mirar esto en Romanos 15:14. Romanos 15:14 nos dice de la siguiente manera: pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué rico que todos podamos tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Con eso así hacemos cualquier amonestación con amor, con esa delicadeza que se debe de tener de amor para con los demás. Por eso se hace muy necesario el que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, estamos dotados para cualquier situación que se presente, cualquier inconveniente, problema, ayuda propia o también para cualquiera de las personas que están a nuestro lado. Así que de eso debemos estar seguros, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Estaba seguro de todos los que él venía adoctrinando, venía ayudando con respecto a la palabra, al conocimiento. Y estaba muy seguro, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Qué rico cuando podemos tener esa seguridad de todo esa labor que hemos hecho a lo largo de un tiempo, de que los hermanos estén dotados de todo conocimiento. Porque esto nos agrada tanto de saber que con el conocimiento que se tiene de la palabra de Dios, no incurriremos en errores y nos guardamos incluso de males mayores. Y sigue diciendo, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad. Cuando hay conocimiento, se tiene el gran amor de Dios en el corazón. Y se vive para estar siempre actuando bajo ese amor de Dios. Por eso aquí habla de bondad. Quien tiene amor de Dios es bondadoso, es misericordioso, es amigable, tiene buen ánimo, ayuda, sirve. Y todo esto va contiguo a todo este conocimiento. Entonces, esta bondad es porque están llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. ¿Está seguro el apóstol Pablo, de que la amonestación, cualquier tipo de reclamo, cualquier charla que se va a tener, por delicada que sea, por hierro, por alguna situación que se presente, se va a hacer con toda docilidad?
de saber que el amor de Dios está en nosotros. Asimismo, tratamos a los demás. Como queremos nosotros que nos traten, así también hacemos nosotros para tratar a los demás. Otro requisito para ser lleno del Espíritu Santo es la oración. Y esto sí es muy importante, mis hermanos, porque en la oración conseguimos todo. Todo se consigue por medio de este requisito que es la oración. Así que la oración es muy importante. Vamos a verlo en Hechos 4, 29 al 31, sobre este requisito, que además de esto es algo que a nosotros nos llena de deseo, de ánimo, de querer estar orando. Porque es un medio de comunicación, es un medio de poder estar en la intimidad para con Dios. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, o los hijos tienen a sus padres, lo que más desean es comunicarse. Esa comunicación que no falte. Y ahora en ese tiempo de aislamiento preventivo se hace muy necesaria la comunicación. Dios quiera que nunca vayamos a tener una desfase o un problema de comunicación a nivel mundial o nacional, e incluso en la misma periferia donde uno esté, sin comunicación es grave, hermanos. Es difícil. Así que pedimos a Dios que nunca falte la comunicación con Dios por medio de la oración. Dice Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire lo importante de lo que hemos acabado de leer. Tiene muchas cosas aquí a la cual le podemos sacar una muy buena enseñanza. Tiene varias. Aquí primeramente estamos mirando en esta oración que dice, con esta palabra que hemos leído, que dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos están haciendo aquí una oración al Señor. Y está diciendo que mirara cómo están siendo amenazados por esas que están ahí, los que los rodean a ellos. Pero en medio de esas amenazas están orando y dice, y concede, están pidiendo al Señor que les conceda, porque la oración es pedir, acuérdese. Está pidiendo que les conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, que les dé gracia para hablar la palabra, para que no vaya a tener un motivo de pronto de mayor disgusto porque están en medio de un peligro. Y además dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque cuando ellos están llevando la palabra, o nosotros estamos llevando la palabra, y alguien quiere atacarnos por alguna forma o medio, entonces se detiene, totalmente se detiene, cuando ve que hay una sanidad o un milagro. Automáticamente no puede hacer nada. Entonces nosotros podemos hablar la palabra de Dios. Y sé que cuando estamos hablando la palabra de Dios, como en este momento, hermanos, alguien puede estar siendo sano de cualquiera de las enfermedades que puedan acobijar al pueblo. Porque muchos dicen, pero ¿cómo así que el pueblo de Dios va a estar enfermo? Hermanos, no. Lo que pasa es que hay que saber entender las cosas. Cuando el pueblo de Dios tiene alguna necesidad de sanidad, Dios quiere glorificarse. No hay que tenerle miedo, huir o hacer más la enfermedad que lo que es el poder de Dios. Venga lo que venga, hermanos. Nosotros aún estamos en el cuerpo y el cuerpo sufre, se cansa, se debilita. Y está en medio de muchas situaciones que pueden dar gripa, dar tos, dar cualquier situación, ¿sí? Cualquier tipo de enfermedad. Pero hermanos, Dios está ahí. Por eso nosotros tenemos que estar con seguridad de que cualquier cosa que ocurra, mientras hablamos la palabra de Dios, mientras nosotros seguimos sirviendo, Él extiende sus manos. Esas hermosas manos donde va a haber sanidad y milagro. Así que el que va a atacar o hacer daño, se retiene, porque no puede hacer nada. Cuando ve
que la gloria de Dios está con nosotros. Qué rico, hermanos, poder entender esto. Así que, mis hermanos, vamos adelante, hablemos la palabra de Dios, no nos quedemos por ningún motivo. Estemos siempre y sintámonos seguros. No interesa la preocupación, no interesa que veamos difíciles las cosas. ¿Ve? La confianza en Dios nunca hay que agotarla. Esta palabra la dirijo pensando en mi hermanita Nieves, quien espero que siga adelante. Nunca vayas a desmayar, hermanita, porque Dios ha hecho algo en su vida, pero algo preciosísimo. Y tú tienes ahora la fuerza del búfalo. Tú tienes el conocimiento de la palabra. Y qué rico que valió la pena haber madrugado y haber estudiado la palabra de Dios allí en el templo, aquí en Colombia. Porque tú allí te gozas ahora de tener ese poder de confiar y tener la confianza plena en nuestro amado Dios y Jesús nuestro Salvador. Así que cuando hubieron orado, porque ahí estaban orando, ellos estaban haciendo oración, el lugar en que estaban congregados tembló. Imagínense, mis hermanos, que alguien vaya a hacerle daño a una persona que está hablando la palabra de Dios y se den cuenta que por las oraciones y la intervención que hacen con ese denuedo, con esa autoridad que están haciendo las cosas, hasta tiembla. Eso cualquiera se da cuenta y dice, no, esto no se puede ir en contra de estas personas. Pero no solamente eso. El temblor es lo de menos, hermanos, porque pueden decir, qué coincidencia, ¿cierto? Pero ¿cómo va a ser coincidencia lo que sigue diciendo la palabra de Dios? Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínense, todos. ¿Y qué podían hacer estas personas ante esto? Cuando oía que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué está pasando aquí en este momento? Vemos la respuesta inmediata de una oración que están haciendo en ese momento. O sea, es de isofacto que Dios contestó. Mis hermanos, no nos cansemos de orar. No siempre esperemos la respuesta inmediata. Esperémosla en el tiempo de Dios. Pero hay oraciones que son de isofacto, inmediatas. En estos días muchas personas nos han llamado, algunos. Pastor, hay esta enfermedad de mi hijo. Hay esta situación de una persona que necesito que le pase esto a favor, que sé que eso le va a servir a esta persona. Bueno, en fin, muchas cosas que nos ponen delante. Hermanos, y nosotros, con la fe y andando en justicia como Dios quiere, Él escucha esa oración. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes sean contestadas las oraciones por alguien que pida, llámenos y díganos, ya fue contestada la oración. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos muchos por quien orar. Entonces ese tiempo lo podemos usar para otra persona. Y así mismo estamos dándole gracias a Dios de que ha sido oída esa oración. Bueno, mis hermanos, este pasaje nos ilustra mucho la confianza, la seguridad que debemos de tener para con Dios. Y sabiendo que este requisito de la oración los llevó a ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a mirar ahora en Hechos 3:1, que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Para significar, mis hermanos, que ellos, como apóstoles, estaban pendientes de la hora de la oración. Había una hora demarcada para que la gente fuera allí. Dice que subieran juntos al templo, porque el templo estaba en un lugar hacia las alturas de donde estaban en esa ciudad. Así que ellos no dejaban de tener esa sana costumbre y buena disciplina de buscar la oración a tiempo y fuera de tiempo. Esto es para significar, mis hermanos, que si queremos ser llenos con el Espíritu Santo, tenemos que estar en oración constante. Y si tenemos una hora de orar, qué rico, hermanos, esa disciplina. Algunos tenemos horarios. A mí me gusta orar muy temprano. Y doy gracias a Dios porque me siento también de poder entregarle a las primeras horas al Señor. ¿Sí? Y en esas oraciones que se hacen durante este tiempo,
buen tiempo, largo tiempo, sin incomodidad, sin afán. Le estamos diciendo, Señor, realmente estamos agradecidos contigo. Realmente amamos el orar y amamos el hacer caso. Yo te invito, mis hermanos, como cuando le invitan a uno o le dicen, mire, yo probé tal cosa y es deliciosa, tómesela o cómasela, vaya, búsquela en tal parte de ahí. Yo igualmente les digo, mi hermano, es tan delicioso orar, es tan delicioso, es muy rico. Y cuando se hace de mañana, la oración es exquisita, hermano. Así que animo a cada uno de mis hermanos para que oremos y seamos llenos con el Espíritu Santo. También para este requisito de oración para ser lleno del Espíritu Santo, leamos en Hechos 10:9. Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Ves? Antes habló de la hora novena y está aquí hablando de la hora sexta. O sea que tenían varios horarios. Y eso es muy bonito, mis hermanos. De pronto no tenemos que orar todos a la misma hora. Y nosotros casi no nos ponemos de acuerdo en que oremos a tales horas, ¿sí? Cada uno escoge la hora. Y esto es perfecto, mis hermanos, porque cuando no tenemos una sola hora, estamos cubiertos en oración unos con otros. Porque estoy seguro que tú al orar no vas a orar egoístamente solo por ti o por tu familia nada más, o por los tuyos, por los que conoces. Hermano, uno tiene que hacer una oración de intercesión por las personas que están en este momento sufriendo, como la noticia que vimos en el Atlántico, personas quemadas. Estas personas están sufriendo y necesitan una oración de nosotros. Si esto hacemos nosotros, Dios lo ve bien. Lo ve mal es cuando uno ve las noticias o ve algo que ocurre en cualquier parte y no se aflige en tener la delicadeza al menos de decir una pequeña oración por estas personas. Hay muchos motivos, hermanos. Nosotros escuchamos las noticias, hay mucho muerto, hay mucho contagiado, hay familias enlutadas, hay muchos que roban, que atracan, que se accidentan. Hermanos, una oración no sobra, hermano. Hace falta más bien. Cuando nosotros somos de oración, hay llenura con el Espíritu Santo. Y aquí nos está dando este requisito para que lo pongamos por obra. Así que despertemos, mis hermanos, la palabra de Dios nos está hablando claro. Si poco oramos o somos de poca oración, pongámonos a la tarea de ser mayormente de oración y veremos los resultados que tanto deseamos, como el ser llenos del Espíritu Santo, como el poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros queremos, que nos conceda Dios que con todo de nuevo y autoridad podamos hablar la palabra, pero lo conseguimos por medio de la oración. Pero también, mis hermanos, hay otro requisito, es muy importante tenerlo en cuenta, como es el congregarse. Es uno de los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. Congregarnos, o sea, reunirnos en el templo. Y mire como dice Hebreos 10:25, un texto bastante conocido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, o sea, animándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire que aquí nos está animando el Señor para que nos congreguemos. Bueno, hay que tener en cuenta el tiempo en que estamos viviendo actualmente. Y es difícil congregarnos ahorita, es casi imposible, ¿no? En el sentido de que hay que seguir algunas reglas por la ley impuesta por Dios, que son las autoridades. Y así quisiéramos reunirnos, mis hermanos, nos vamos a meter en un inconveniente de desacato a la ley. Entonces, ¿cómo seríamos vistos? ¿Como hijos de Dios o como desobedientes? Así que nosotros tenemos que ser prudentes, muy prudentes.
¿Por qué motivo? Porque nuestro testimonio se valen muchos para hablar mal en contra de Dios. Y de pronto empezamos a oír lo que siempre escuchamos por ahí a veces, cuando uno en un bus o está en alguna parte por ahí charlando, o muchas personas que hablan con uno. Dice, ¿y eso que son cristianos? Es la palabra que dice. Y eso que, o sea, se escucha mucho eso, hermano. Y hay que nosotros tener cuidado con ello. Esto debe desaparecer del léxico de las personas. Las personas tienen que hablar es con razones que son cristianos, son hijos de Dios. Es que estas personas son un lujo. Actúan bien, aman a las personas, son desinteresados. Aman, se les ve el amor de Dios así nada más por encimita, respiran del Espíritu Santo por sus poros. Eso es lo que se debe escuchar. Entonces, esto de congregarnos en este momento, tenemos que tener cuidado. Si no lo podemos hacer en este momento, no insistamos, hermanos. No insistamos en que nos congreguemos, que qué hacemos, o sea, hay un afán. Pero yo les voy a decir algo, mis hermanos. No lo había dicho porque, por cierto respeto, ¿no? Pero hermano, mientras estuvimos en el templo, muchos que tenían tiempo para ir no fueron. Muchos, nosotros sabíamos de personas que estaban desocupadas ese día. Y por charlas y por cositas que habían llamadas, nos dábamos cuenta que se levantaban tardísimo ese día. Tenían libre, que podían ir y no fueron. Y hoy están clamando por reunirse. Esto es paradójico, pero es una realidad, hermanos. Así que si el Señor le place, yo les digo, si el Señor le place volver a reunirnos, valoremos lo que Dios nos da. Teníamos una bodega grande y tocó entregarla. Porque poco a poco se vino desmoronando la iglesia y ya no le daban gracia a algo que dijeron tan lindo el templo que nos dio el Señor. Y eso al principio, eso fue como cuando se compra una colombina a un niño, no se la saca de la boca. Y después se perdió la gracia. Y el Señor se dio cuenta de que tuvimos algo dado por Él y tanto agradecimiento y en oración y todo esto pedido, y no se congregó como debía de ser. Así que mis hermanos, gracias a Dios porque nos está permitiendo caer en cuenta de muchas cosas que hacemos y pasamos de largo, como si no hubiera pasado. Ni siquiera nos damos cuenta. No, hermanos. Hay alguien que está bien parado, está bien situado. Y es aquel que los dirige, hermanos. Su pastor sabe lo que pasa. Que no les diga, que no esté ahí cansando con las cosas, eso es otra cosa. Pero llega el momento de decirles, aprovechemos lo que Dios nos da. Porque si nos lo quita, entonces ahí empieza a faltar. Y ay, qué lástima. Así que si Dios nos permite volver a reunirnos, a congregarnos, seamos agradecidos, hermanos. Congreguémonos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y además es un requisito para ser llenos con el Espíritu Santo. También hay otro requisito que es el hablar en lenguas para ser llenos del Espíritu Santo. Para además es una evidencia, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que mis hermanos, aparte de ser un requisito, es algo
que evidencia que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Así que esto viene a través del bautismo con el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo, ya lo hemos estudiado, es algo que tiene que pedirse, porque el que lo da es Jesús. Y vuelvo y lo repito, se le pide al Padre en el nombre de su Hijo para que Él sea el que nos bautice, porque Él fue el que vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Recuerden que Juan el Bautista vino a bautizar en agua, y Jesús vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que no perdamos la oportunidad de poner delante de Dios esta gran necesidad. Ya vimos los requisitos para ser llenos con el Espíritu Santo. Vamos a mirar ahora cómo mantenernos llenos, cómo mantenerse lleno del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo nos unge, nos llena, somos llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que obrar de tal manera que esa llenura, que eso que hemos recibido no se vaya, hermano. Mantenerlo ahí, no dejarlo escapar, hermanos. ¿A ti no te ha pasado que has estado en algunos momentos de felicidad por algún motivo? O de gozo con el Señor por la alabanza, por la adoración, por la búsqueda, o por la misma oración. Y tú no quisieras que se acabara ese momentico. Eso quisiera que fuera largo. ¿Sí? Sí te ha pasado, ¿cierto? Tiene que ser. Hermano, esa es una llenura con el Espíritu Santo. Así que no quiere uno que se acabe ese momento. Esto de cómo mantenerse lleno con el Espíritu Santo tiene también unas formas de poder entenderlo, cómo se hace. Cómo se hace. Así que vamos a mirar que esa llenura la vamos a tener testificando primeramente. Oigan esto, testificando. Y Hechos 10:39 al 43 nos va a ilustrar sobre esta realidad. Y dice así la palabra de Dios. No se le olvide que es para mantener, ya vimos los requisitos para ser llenos. Ahora, para mantenerse lleno del Espíritu Santo. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, oigan esto, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que eres el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, aquí están hablando los que estuvieron presentes con Jesús. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿Nosotros estamos presentes con Jesús en este tiempo? Mi respuesta personal es sí, hermano. Yo estoy con Jesús todos los días. Y sé que Él está presente en mi vida, porque Él se hace presente en todo lo que yo hago. En todo cuanto yo hago, pienso, actúo, planeo, está Él presente. Porque yo primero tengo la cortesía y la sana costumbre de invocar su nombre para hacer cualquier cosa que yo vaya a hacer. Yo no voy a hacer una cosa sin que Él lo tenga presente. Así que Él me llama a mí, como te llama a ti, a ser testigos. Y ser testigos es lo que hicieron estos, llevar las buenas nuevas de salvación. Y decir que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y que de Él dan testimonio todos los profetas. Y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón del pecado o de los pecados por medio de su nombre. Entonces veo yo que yo puedo también ser ese testigo. ¿Ve?
porque yo lo puedo atestiguar y estoy seguro de ello. No sé tú, mi hermano, si te sientas con la presencia de Jesús. Revisemos si está o no y seamos testigos de Él. Hago aquí una pequeña pausa y retomo en Hechos 28:30 al 31 para cómo mantenerse lleno del Espíritu Santo. Dios mío, te doy gracias por haberme permitido llevar este estudio del Espíritu Santo. Y espero, Señor mío, que esta edificación sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Bendigo a cada hermano que escuchó este mensaje y el que vendrá, que es un mensaje nuevo, para que lo sigamos consignando en nuestro corazón y en nuestra mente y poder así agradar a Dios. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.